En febrero de 1848 se izó la bandera estadounidense de las barras y estrellas sobre Palacio Nacional. Ese día el gobierno mexicano firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, cediendo a los Estados Unidos 2.500.000 kilómetros cuadrados, más de la mitad de su territorio, a cambio de una fracción de su valor. Cabrón. Pero ¿por qué México aceptaría un tratado tan ridículamente desbalanceado? Justo eso vamos a hablar el día de hoy en Maciosare. Bienvenidos a Maciosare, el podcast de historia que no es serio, pero sí es en serio. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada, güey. Primero de la segunda. Lo logramos. Muchas gracias, felicidades, chavos. Este aplauso también es para ustedes. La gente es para ustedes. La gente que nos estuvo siguiendo acá, Wow. dejando sus comentarios y todo. Y pues sí, nada más nos están viendo a nosotros ahorita, pero atrás de cámaras hay gente. Hay el Joseph, el buen Joseph y el buen Chalo en el audio. Ya, la familia Maciosare ha estado creciendo. ¿Y todo para qué? Para traerle a usted el mejor contenido de historia que pueda encontrar en internet. Y pues el día de hoy, señor. Luis Mario, me estabas diciendo Jorge que no fue un robo como tal lo del territorio en México. Bueno, No, algo güey, así. eso Bueno, nos es lo que dicen, vamos a güey. descubrir, pero... Es lo que vamos a descubrir O el sea, día que de hoy, Santana no es el villano que todos dicen, güey. ¿O Ni- sí ni es? tampoco el héroe que todos dicen, güey. Nada más era un vato ahí que, pues, sabía levantar ejércitos y ya, güey. Que no tenía un pie. Que no tenía un pie, de hecho, sí, le decían el 15 uñas, ¿no? No por nada. Pero la verdad, este pedo del robo de la mitad del territorio en México, y es que así nos dicen. Y si por alguna razón tú eres fanático así de todo el mundo de política, escuchas a varios políticos diciendo, no, el robo de la mitad del territorio en México, güey, porque eso es lo que fue, un robo. Ah, cabrón, a ver, espérate, men, pero pues si hay un tratado que nosotros firmamos en donde lo vendimos, ¿no? O sea, sí nos dieron dinero a cambio. O sea, ¿le pusieron a México en algún punto la pistola? Pues O sea, en un sí, punto es como güey. si México fuera una combi y luego Estados Unidos se subiera en la combi. A ver, compa, A ver, cámara, banda, ya valió verga este pedo. dame Texas, dame Arizona, dame California. Dame California, yeah. Sí, güey. Ok. No, obviamente siempre es mucho más complicado que nada más, ay, güey, es que no lo robaron. Él es el malo, él es el bueno. Siempre está mucho más complicado, güey. Nunca es nada más eso, güey. Y pues no hace falta decir, en la escuela nos lo enseñan de la verga. En la escuela nos lo enseñan bastante culero. Pues bueno, eso ya todos lo sabemos. En realidad todo lo que nos enseñan en la escuela, creo yo que nos lo enseñan No, bien yo culero, sí, güey. o sea, los días de la semana yo sí me los aprendí bien, güey. Bueno, eso sí, güey. En los El meses, abecedario, güey. Las estaciones del año, güey. Ándale. Sí, o sea, Batallé. hay cosas infalibles, güey. O sea, no, tampoco. Batallé, pero sí logré pasar tijeras 1, güey. Tampoco seas tan manchado con nuestro sistema de educación, o sea... No, gracias, Un Cine. saludo al Baster allá. Ay, cabrón. Pero bueno, regresando a este tema de historia, antes de meternos de lleno en cómo es que perdimos la mitad del territorio, que cuando México se independizó, cuando la Nueva España se convierte en México, teníamos un chingo de territorio en el norte y nos lo quitaron. Oye, güey, nada más, ¿Por qué? antes de que, ahora sí de que entrar de ¿Sí? lleno, nada más una pregunta, para darnos una idea de, o sea, sabemos que Texas es el estado más grande de Estados Unidos, ¿Sí? Arizona, o sea, ¿cómo dimensionamos el Más o menos qué tamaño? fue lo que nos quitaron. Ajá, exacto, como para que la gente se dé una idea de... Ve, en ese entonces nada más era la Alta California, Nuevo México y Texas. Pero el día de hoy toda esa sección es Texas, California, partes de Colorado, casi todo Colorado, Arizona, Nuevo México, partes de Nevada también, y partes de Utah, partes de Oregon y partes incluso de Kansas. De Arkansas, güey. Sí, no, es un chingo, güey. Así todo lo que los gringos conocen como su Southwest, su ok, suroeste. Ok. Ajá. Era todo eso, güey. O sea, en serio sí era un chingo de territorio, O güey. sea, Pues era varios más de la países mitad. europeos caben ahí en los estados que nos... Sí, sí. A mí se me hace que la mitad de Europa cabe ahí adentro, güey. Ok, verga, ¿Quién sabe? Eso verga. yo no... Vamos...
Corríjanme si estoy mal también, no soy un experto, no soy un científico. Ok, démosle... Varios Tlaxcalas existen. Bueno, sí, varios Tlaxcalas sí caben, Tlaxcalas, güey. Bastantes, güey, bastantes. Ok. Pero bueno, empecemos con este rollo de Texas. ¿Qué estaba pasando, güey? ¿Qué estaba pasando? Y justo antes de que nos metamos de lleno, les recuerdo, yo no soy un historiador ni soy estudiante de historia, pero sí amo la historia. Entonces he pasado toda mi vida averiguando de más temas y el día de hoy traje esta investigación bien chingona. Pero no soy un historiador, sí quiero dejarles eso en claro. Yo nomás soy un gran aficionado. Sí, igualmente, o sea... de hecho, eso ya lo habíamos dicho en la primera temporada, pero ahora que es el primero, igualmente yo tampoco soy historiador, al igual que mi compañero Luis Mario, pues nada más me gusta un chingo. Y me estoy adentrándome apenas en esto de la historia, entonces, pues también traigo un chingo de dudas, güey, quiero aclarar aquí en este programa. Yo también, güey, de hecho, yo también, a ver si tú me puedes ayudar, porque... Ay, no. Esta investigación está... No, pues mira, ve, güey. Primero que nada, güey, todo el asunto de Texas y el asunto, o sea, de la guerra de la independencia, de cuando Texas se separa de México y cuando nos quitan esta mitad de territorio en la guerra contra Estados Unidos, esas son dos cosas diferentes, güey. Hay 10 años que separan estos eventos, pero pues uno llevó a otro, entonces pues nos lo dan en paquete, ¿no? O sea, básicamente los aprendemos juntos, güey. Pero sí es importante aclarar que pues pasó antes, güey. O sea, no fue la misma historia. Hubo un descuido del asunto de Texas de parte de México, güey. Esta era la situación. Ve, güey. El señor Thomas Jefferson, que era uno de los fundadores de Estados Unidos, desarrolló una estrategia para invadir con migración, poblar legal o ilegalmente dicho territorio, en este caso fue Texas, desarrollar esa tierra, armarla con un ejército y buscar una excusa para que ellos puedan pedir la independencia, ¿no? Y luego, ya que este territorio se independizó, lo anexan. Mañosillo el vato, Pues gringo a final de cuentas, de tú dirás, güey, así se fundaron, chavos, así se fundaron. Pues sí. Mira, está bien curioso, güey, porque pues... está un muy tipo caballo de Troya, ¿no? O sea, más mandas allá a tu gente. Sí, güey, a tu gente y luego... ahí explota dentro. Verga, güey. Está cabrón, pero mira, en 1836, Santa Ana... vamos a pasar... no nos vamos a meter muy de lleno en el tema de Texas, porque ese sí puede ser su propio tema, ¿no? Entonces, si les gustaría que hiciéramos un episodio o varios episodios nada más de este asunto de Texas, podemos hacerlo, comenten, avísenos y nosotros nos ponemos a investigar ese rollo a profundidad, ¿no? Pero ahorita para poder entender toda la guerra con Estados Unidos tenemos que saber esto. En 1836, Santa Ana derrota a los tejanos en el Álamo. Esto es cuando los tejanos ya se estaban queriendo independizar de México. Y enaltecido por su victoria, decide perseguir a Sam Houston, que era el líder de los tejanos. Se fue con poquillos hombres, dijo, no, yo soy la verga. Ahí está, pinche Santana. Los emboscan y pierden la pequeña batalla de San Jacinto. Así de pelada. Siempre Santana así nomás jugándole al verga y perdiendo todo, güey. Ok, pues, güey, no pudo correr bien, güey. Pues, no, ese güey. No pudo correr por más balas, güey. Entonces, pues. De que, hay alguien ayúdeme, yo nada más tengo 15 uñas. No pudo correr a dar las indicaciones, güey. Así llegó tarde, güey. Sí, güey. Diríamos que metió la pata, güey. Pero pues justo eso es lo que no pudo hacer, güey. No lo ese pudo fue el hacer, problema, güey. Metió todo menos la pata. Menos la pata, güey. Entonces, pues no lo dejó todo en la cancha, ¿no? Y por eso perdió, güey. Humor 24/7, ¿quién más sabe eso? Pues bueno, de esta manera los tejanos capturan al presidente de México, que Santana en ese entonces era el presidente de México, otorgándole a este señor Santana el premio al comandante más pendejo de la historia, güey. Ya había ganado la guerra, güey. O sea, y en vez de irse con todo el ejército, se fue nada más de que, ay, sí, a ver mis compas y ya. De excursión, vámonos de excursión. Sí, vámonos de pinche jueguito. Con ese simple hecho perdimos la guerra de Texas. Entonces Santa Ana es obligado a firmar los tratados de Velasco, con los cuales el presidente de México reconoce la independencia de Texas y se compromete a no volver a atacar y pues ni hacerla de pedo, ¿no? Ok. Como era de esperarse, lo que quedaba de gobierno de México, nótese que aquí Santa Ana estaba capturado por el enemigo, estaba prisionero. Entonces, como era de esperarse, lo que quedaba de gobierno de México no reconocía cualquier documento o negociación que el presidente firmara estando preso. Pues sí, no mames, güey. O sea, pues no le vas a dar esa autoridad a un prisionero, güey. Exacto. Entonces, pues se firmaron los tratados de Velasco, pero se quedaron sin mayor ratificación. No lo valieron, ¿no? No, güey, pues no. O sea,
Texas ofreció indemnización varias veces, pero México se negaba a reconocer su independencia. Y nada más prometía mandar ejércitos para recuperarla, pero solo se quedan en promesas y amenazas, güey. Siempre están diciendo, no, ahora sí, vamos a ir y vamos a recuperar lo que es nuestro. Y no lo hacían, güey. No mandaban nada y nunca, ni siquiera lograron hacer un intento realista, güey. O sea, es como el tío que anda peleando los terrenos de la abuela, güey, y que nunca fue a visitar a la abuela, güey, nunca acá, Sí, güey, nunca ándale. se paró en la casa y al día del... Ándale, güey. El día, ahora sí el güey, Exactamente, güey. No. Y luego llega el mero día, güey, y tampoco llega, güey. O sea, nada más dice, hey, voy a ir con mis abogados y se las voy a hacer de pedo y voy a conseguir lo que es mío. Y nada más nunca llega ni con... Así, nada, güey, nada, güey. O sea, así de vergüenza, güey. Ni siquiera la pelea trató de dar, güey. ¿No? el gobierno de Estado de México. De México, De sí, México. güey. O sea, el gobierno de México, que en esta analogía tuya, pues, es el tío que no cuidó a la abuelita. Ok. Entonces, los ingleses le aconsejaban a los mexicanos. Los ingleses todavía tenían un imperio bien chingón, ¿no? En todo el mundo. Entonces, esos güeyes tenían miedo que los gringos, que estaban Todavía. cada vez más poderosos, tenían miedo de que los gringos los sacaran del continente, ¿no? Entonces, estos ingleses le aconsejaron a los mexicanos, les dijeron de que déjense de mamadas, ya no estén con sus chingaderas, no pudieron defenderlo, qué verga lo van a andar recuperando. Con una tacita de té. Ajá, así de que... Chistín, estereotípico de los ingleses. Ahí va, está bien, güey. Estereotipando, no, un saludo a los ingleses, güey. Deberíamos de tener una cuenta de los chistes que sí caen, los chistes Los que que no, no hay, los güey. chistes de estereotipos. Va a los- faltar espacio para los que van a caer. Oh. Ok, entonces lo que dicen los ingleses, dicen, ok, les aconsejan esto. Díganles a los tejanos que se arma, ok. Reconozcan su independencia, pero pónganles una condición. Que no se pueden unir a ningún otro país o república. Esa sería la única condición. Ese era el consejo que nos dan los ingleses. Ok. Y adivina qué hizo México. Los manda a la verga. Los mandó a la verga, güey. Así dijo de que no mames, güey, lo vamos a recuperar. O sea, ¿Qué consejo tan estúpido me estás dando? sí, güey, o sea, claro que el gobierno mexicano, Bueno, sin o sea- orgullo y libre de complejos de macho, güey, les dijo que cómo se les ocurre semejante insulto, güey, qué Sí, chingados. sí, sí. O sea, no, Ok. güey. No, güey. Como, o sea, nadie quiere pasar a la historia como el güey que reconoció la independencia de Texas, ¿no? Que pues bueno, ahorita dirías tú. Pero en eso este puede ser momento una nada más mejor es idea. Texas. Todo Sí, lo ahorita- demás, ¿no? Ahorita nada más. Ahorita es- nada más es Texas, güey. Nada más es Texas, güey. Sí, entonces, México no hizo nada, güey. Y el asunto quedó descuidado y olvidado, güey. Y Texas existe como una república independiente durante 10 años. 10 años, ok. Ajá, o sea, 10 años, güey. Del 37 al 47, que es cuando formalmente se anexó a los Estados Unidos. Más información de eso ahorita en unos momentos. Pero la verdadera pregunta, güey, ¿por qué México no hizo nada, güey? O sea, porque dijimos que a México le valió verga, güey. Pero ¿por qué, ¿Qué güey? Esa es estaba la pasando? verdad. Ajá, ¿qué estaba pasando en México, güey? ¿Qué? Ajá, o sea, O porque sea- ya habíamos declarado la independencia, güey. Ya éramos un país independiente, ¿no? ¿Por qué no estábamos defendiendo nuestro territorio, güey? No, bueno, ok. Pues es que sí, ¿no? O bueno, ¿tú qué duda tienes, güey? ¿Qué? No, o sea, nada más estoy en el momento, de que, o sea, en México sí estaban pasando un chingo de cosas, ¿no? También, Ajá. que es lo que me interesa saber. ¿Qué estaba pasando en México, güey? Para saber por qué le valió verga perder un estado que es más grande que Chihuahua, güey. Sí, sí, es mucho más Es grande, más que grande Chihuahua. que Chihuahua. es Y más grande que Chihuahua es el más Ouch. grande de México. Es el güey, estado entonces- grande, güey. Que bueno, en ese entonces el territorio de Texas no era tan grande. Chihuahua era más grande en ese entonces. Ok. Que pues, o sea, todo este evento que sucedió, Texas agarró más, ¿no? Agarró todavía más. Pero vamos a ver los detalles de eso al rato. Pero para que te des una idea, güey, o sea, honestamente, también díganos si quieren que hagamos un tema específicamente de lo que estaba pasando en México. Porque, otra vez, este es su propio pinche tema, güey. Está bien denso, está lleno de información, es un desmadre, güey, como siempre. Ok. Es un todos contra todos, ¿no? Pero para darnos una pequeña idea, les voy a leer unas cosas que estaban sucediendo, ¿no? Ok. Poquitas cositas que estaban sucediendo en México. En Oaxaca, el plan del coronel José María Payán en contra del centralismo y al favor del federalismo y en la constitución del 24, o sea, una rebelión. En Jalisco, una sublevación contra el gobierno central en Autlán de la Grana. En Papantla, Veracruz,
es ocupado por Mariano Olarte, que encabeza una multitud de indígenas en protesta de despojo de tierras. Qué raro. Sí, güey, la Secretaría de Hacienda emite un comunicado sobre la escasez del erario público y los efectos negativos que ha producido la circulación de monedas de cobre. O sea, no hay dinero e inflación. Güey, no mames, suena como hoy. Suena como México de hoy. Se registran levantamientos en Querétaro, Celaya y Morelia. Hay malestar por la depreciación de la moneda de cobre. Joaquín Miguel Gutiérrez, gobernador de Puesto de Chiapas, ataca la capital del estado con 700 hombres. Era un desmadre, güey. O sea, pues básicamente estaban en lo peor, en su peor punto, la guerra de los federales contra los centralistas, conservadores, contra liberales, el clero, contra... Siempre ha habido guerras de un lado contra el otro, una división así a la mitad, güey, con México, ¿no? Uh-huh. Y es exactamente lo que estaba pasando en ese momento, güey. Y lo peor de todo es que todo esto que les dije nada más sucedió en el mismo año en que Texas se independizó, güey. Todavía faltaban otros 9 años, güey, que pasar, güey. Y este desmadre continuó. Y... Sí, o sea, pues prácticamente no podía... O sea, ahí México estaba dividido en un chingo de luchas, ¿no? Y sí, Texas, güey, era nada más esta otra lucha que igual para... Como ha sido México siempre de centralista, güey, los problemas eran hacia allá. Acá al norte que se lo chinguen, no hay pedo. Por mientras, después les ayudo. Exacto, güey. Pues, y ese pedo también repercutió en la respuesta de los gobernadores en toda esta guerra, güey, que les valió verga. Vamos a dar más detalles más adelante de esto, ¿no? Pero exactamente, güey, o sea, todo esto habla de una ausencia, un sentido de nacionalidad, güey. Este ambiente demuestra la existencia del más grave problema que ha aquejado a México desde su nacimiento, la falta de unión nacional y peor aún, la completa ausencia de un sentido de nacionalidad, güey. Y en este entonces estaba peor, güey. En ese entonces los distintos estados o regiones de México alejados del centro-sur se veían poco afectados por lo que sucede en la capital, güey, como tú dices. Los gobernadores se comportaban como caciques locales y hacían en sus tierras lo que ellos querían. Hasta ese momento no había existido un líder que pudiera unir a los mexicanos bajo un mismo ideal, un mismo sueño o una misma misión, güey. ¿Eso cuándo fue? ¿En estas últimas elecciones? O... Siempre. Esto es... sí, avienta un dardo a la historia de México y está sucediendo ahí. Exacto. Sí. Está de la verga, güey. O sea, ¿y qué es lo peor que le puede pasar a un país nuevo que está en estas condiciones? Tener de vecino a un país que sí tiene un sueño, que sí tiene un ejército y que sí tiene muchas ganas de expandir sus fronteras. ¡Ay, cabrón! Que no sí mames. Tienen un plan de nación. Sí. ¿De quién estamos hablando, güey? De Guatemala, ¿no? Claro, güey. Óyeme. No, un saludo a los de Guatemala si no están viendo. Ojalá disfruten este episodio, ya ven. Ok, un chiste más estereotípico. No, no es cierto. Un saludo de Guatemala. Está bien, los vamos contando y... Ya Belice. Eso va a ser divertido. Sobre todo a Belice. Entonces, empecemos con los pinches gringos, güey. No, los quiero mucho, son buenos vatos. Sí, se pasan de lanza siempre. Tienen buenas ofertas en Walmart, güey. Ándale. Buenas cosas, güey. Tienen buenas cosas. Entonces, pues, pero en este entonces, güey, los estadounidenses habían declarado ser el pueblo elegido de Dios para guiar a la humanidad por el mejor camino posible. Por alguna extraña razón, este camino incluye genocidio de indígenas y esclavitud, ¿no? Pero, no sé, ese es otro tema. Pues en alguna parte de la Biblia de decir eso, güey, porque pues se lo tomaron muy en serio. Sí, güey, lo llevaron al 100%, güey. O sea, no. Está cabrón, güey. Están cabrones estos gringos pillos. Son unos pillines, güey. El tío Sam, güey, pues, regularmente siempre tiene unas mañas muy peculiares, por cabrones, así decirlo. No, cabrones, güey. No, el tío Sam... Aguas con el tío Sam. Aguas Sam. con el tío Sam. Entonces, a esta, como que... Un saludote, le mandamos un saludo, no nos vaya... Un abrazo al tío Sam. Ya abran los puentes, por favor. Ya tiren paro. Ya vas a ver, güey, ya casi abren los puentes. Es que aquí en la frontera, pues, la sufrimos más, ¿no? Sí. Pero bueno. A esto le llamaban ellos el Estado Manifiesto, algo así. Caray. ¿Qué fue eso? ¿Alguien escuchó algo, no? Ahora no. Le hablaron a alguien. Sí, alguien, creo que sonó ahí un teléfono o algo ahí para que tengan cuidado, chavos. Pero, ya que está el garrafón del agua. Pero a ver, hablemos de esto, güey. Si tan grande es la ambición de los unionistas, así le digo yo a los gringos, güey,
Si tan grande es la ambición de los unionistas, ¿por qué los tejanos tardaron 10 años en incorporarse a Estados Unidos? Ah, ¿verdad? Pues porque, bueno, Eso era como lo que decías, era un plan a futuro, ¿no? O sea, era... Claro, güey, pero 10 años, güey, o sea, güey, esto se podía lograr en 3, güey, o sea, Texas estaba despoblado por completo, güey. Bueno, pues, pero precisamente era como hacer todo el mapeo de la zona, ver qué minerales, o sea, pues sí, no, como una conquista como tal, güey, o sea, primero es deshacerse de los intrusos que ahí estaban, que son así como pues toda la bandita indígena. Ajá. Ese era el primer problema, güey. Yo creo que ahí se tardaron un rato porque pues no fue tan pelada, creo yo, güey. Sí, no, Ajá, y sobre todo las tribus al sur de Estados Unidos y norte de México, o sea, eran culturas muy, muy recias, güey. Entonces, sí. no fue pelada, yo creo, hacer su traída de derechos a estas gentes. Y luego más, digo, creo viene toda la cuestión de pues revisar las zonas, las montañas, qué se les puede sacar, ¿no? Entonces, yo creo que por eso tardaron. Todas las montañas de Texas. Imagínate, güey. Todas esas montañas en Texas. No, mira, definitivamente sí, güey. Está bien interesante que menciones lo de pues, lo que batallaban con las tribus indígenas, güey, porque de hecho, güey, ese es su propio tema. Díganos si quieren que hablemos de eso. Había todo un problema y toda una guerra con los comanches. Exacto. Esos güeyes son la comunidad indígena de este continente que mejor le agarró al caballo, güey. Lo mejor, o sea, pues todo, de criarlos, de estarlos reproduciendo, de montarlos y la verga y todo eso, ¿no? Y también disparaban bien cabrón, güey. Entonces, eran una fuerza... Como unos dothrakis, güey. Sí, güey, unos dothrakis con rifles, güey. Imagínate ese pedo, güey, dothrakis. Sí, güey. Pues va a ser un pedo, güey. Pero, aparte de todo esto que mencionas, güey, sí había otra razón, güey. Que es un tema que ahorita Estados Unidos todavía de repente le resuenan las repercusiones de eso, güey. La esclavitud, güey. ¡Ojo! En serio. Damn. Es un tema bien chiquito de Estados Unidos, güey. ¿Cómo te fijas en esas pequeñeces, güey? En esos errores, güey, históricos, güey. Güey, pues, mira. Y luego el sur de Estados Unidos, güey. Güey, pues es que exactamente ese era el problema, güey. Incluso desde antes de independizarse, cuando los gringos eran las 13 colonias, ya existía cierta rivalidad o diferencia entre norte y sur por la cuestión de la esclavitud, güey. El norte se había desarrollado con una economía industrial, mientras que el sur era dependiente de la esclavitud para trabajar sus numerosas plantaciones de algodón y tabaco. Una de las concesiones que tuvieron que hacer las colonias del norte para poder comenzar las del sur a declarar la independencia como una unión fue permitir la esclavitud en la tierra de la libertad. Y de hecho eso está escrito, güey, nada más que pues sí lo escribieron, pero le dijeron al güey que escribió la declaración de independencia que lo borrara, güey. Edítamelo. Sí, que no. Córtalo. De que todo bien, nada más quítale la parte de que los afroamericanos van a ser libres, eso no me gusta. Entonces, desde su creación, tanto norteños como sureños se habían esforzado por evitar que un lado tuviera más representantes que otro en el Congreso, ¿no? Porque entonces, pues les impondrían sus ideales y valdría madre, ¿no? Así que cuando les llegó el asunto de Texas, el tema estaba tan delicado, todo este rollo de la esclavitud, que prefirieron no tocarlo. Dijeron, y darle largas, porque le iba a dar una ventaja a los estados esclavistas del sur si anexaban a Texas, güey. Y a lo que todos le tenían miedo era una guerra civil. A huevo. Tú me dirías que hicieron 30 años después, güey. Una guerra civil. Exactamente. Así que tanto México como Estados Unidos ignoraron el tema durante 10 años hasta que llegan a la escena los señores John Tyler y James K. Polk, hijo de su puta madre. Perdón. ¿Quién? ¿Cómo? John Tyler es el primer güey y el otro es James K. Polk. ¿John Taylor, güey? Ajá. John Tyler es como nombre de actor porno, ¿no, güey? Acá. ¿De qué es? Le va a meter la verga a México. ¡Ay, no! ¡No! Qué fuertes palabras, güey. Pero sí, güey. John Taylor, güey. The Penetrator. Pues mira, de hecho, te sonará como nombre de actor porno, güey, pero es nombre de presidente, güey. Este vato era presidente de Estados Unidos. Y estaba por terminar su mandato en 1844 y quería reelegirse como AMLO. Ah, cabrón. ¿Qué? Ah, cabrón. No, sé. a politizar. No, perdón. Sí, no sé cómo eso se metió y yo no escribí que ese güey se quería reelegir como AMLO.
Estuve revisando algunas de las cosas que están ofreciendo en los partidos y el Partido Verde, güey, actualmente, güey. No manches, no, ya, güey, no, señor, antes de que quiten el episodio. Bueno, esto ya pasaron las elecciones. Mira, este señor John Tyler quería reelegirse, güey. Su oponente era James K. Polk, que era un demócrata. Él prometía a los votantes reintegrar a la Unión a Texas y Oregón. Y al presidente Tyler, disculpen mi expresión, pero le recampaneaban las bolas con estos comentarios, güey, porque él quería ser, así que él quería ser recordado como el presidente que integró a Texas a la Unión, güey. Su mandato se estaba acabando. Victoria grande, güey. Su mandato se estaba acabando, güey, y no lo estaba logrando, güey. Entonces, mientras estaba todo este asunto electoral continuando en Estados Unidos, los rumores llegaron a la Ciudad de México causando ofensas entre los gobernantes mexicanos de que ya estaban tratando de anexar a Texas, ¿no? Entonces, en agosto de 1844, el señor José María Bocanegra, ministro de Relaciones, dirigió una enérgica nota a Mr. Waddy Thompson, quien era un enviado extraordinario de los Estados Unidos, protestando en contra de todo acto que tendiese a incorporar a la llamada República de Texas a los Estados de la Unión. En resumen, decía esto. Si fuera... Ya, váyanse a la verga, chavos, chinguen a su puta madre. Me los voy a verguear. No, mira, es que está interesante ver cómo se amenazaban la gente con... Categóricamente. Entre naciones, amenazado, güey. Así, entre naciones en ese entonces. O sea, es como, a ver, ay, güey. Es un uso del lenguaje español muy bonito, güey. Esto le puso. Si fuera indispensable que la nación mexicana busque a expensas de los desastres de la guerra la incolumnidad de sus derechos, ella invocará a Dios y librará la defensa de su justicia a sus propios esfuerzos. Mas el gobierno del infraescrito se lisonjea todavía de que el de los Estados Unidos evitará para su país y para el nuestro las deplorables consecuencias de un rompimiento, manteniéndose así las relaciones amistosas que con tanto empeño desea conservar su excelencia el presidente, o sea, Santana, y evitando asimismo para la gloriosa república que fundó el inmortal Washington una mancha y una deshonra. Ay, cabrón. Sí, pues básicamente, güey, por si no la agarraste, dijo... Manos te van a faltar. Sí, güey. Manos te van a faltar. Sí, güey. Para hacer algo, cabrón. Ok. Güey, entonces... Pues... O sea, me da risa porque obviamente esa amenaza fue falsa, güey. Porque ahorita tengo que cruzar un puente internacional, pero ya sabemos que no funcionó, pero pues bueno, güey. Fue bastante real, güey, pero pues si quieren averiguar en qué desencadenó esta pinche esta amenaza de guerra, por favor acompáñenos en el siguiente episodio de Maciosare, un pinche enemigo, el podcast de historia que no es serio, pero sí es en serio. Si usted escuchó la temporada anterior, se estará preguntando, cabrón, pero ¿por qué ahora su episodio dura tan poquito? Pues nosotros lo que queremos es traerle un poco más de contenido. Entonces vamos a grabar más episodios. Así que van a estar durando un poquillo más para que puedas disfrutarlo sin cansarte. Sí, van a dar un poquillo menos para que los puedas disfrutar sin cansarte, pero que luego hablar mucho de historia puede ser medio cansado. Sí. No, y aparte queremos seguir estando constantes y creo que de esta manera nos va a permitir estar en contacto con ustedes más seguido. Entonces, es lo importante. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Maciosare Podcast, en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, creo que todavía no le entramos ahí. No, Twitter todavía no le entramos. Pero TikTok ya lo vamos a abrir también, entonces para que también ahí en TikTok nos chequen. Y pues nada, pues güey, estuvo interesante, güey. Malditos gringos, güey. Ya nunca, güey, voy a comer en McDonald's. Ay, güey. Bueno, no, en veces sí. Yo nada más voy a en Wendy's tal vez. En McDonald's ya no, pero en Wendy's sí. Le doy la espalda a toda la comida rápida de Estados Unidos. No podría, güey. Excepto Whataburger. No podría, güey. Amo la comida rápida. La verdad está chido, güey. Cuando tienes prisa, está chido, güey. Sí, güey. Lo culero es hacer fila cuando tienes prisa en comida rápida, güey. Eso sí. Sí, no se debe hacer, chavos. Pero bueno, mi nombre fue Jorge Juárez. Yo soy Luis Mario González. Nos vemos el siguiente episodio para continuar con el robo de la mitad del territorio de México. Tan. Chido.